Buenos días amigos, el día de hoy vamos a ver algunos conceptos fundamentales de imágenes médicas. Unos términos muy generales como el ruido, el contraste, el detalle en una foto, en una imagen médica, y pues algunas relaciones como la relación señal-ruido, la relación de contraste. Y pues todo eso lo vamos a ver en detalle para que ustedes tengan algunas habilidades de cómo reconocer la calidad de la imagen. Pues comencemos por el concepto de ruido. Y les voy a leer una definición general que se puede encontrar por ahí. Ruido es el grado de distorsión que presenta una imagen con respecto a la información que proviene de la región atravesada por rayos X. Entonces, distorsión, es decir, algo que no es parte de la información del objeto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi mano, ¿verdad?, la imagen debería de reflejar a la perfección mi mano, pero si la imagen genera, digamos, algunos puntos aleatorios, blancos, negros o de cualquier color, entonces eso que no es parte de mi imagen, eso sería el ruido, ¿verdad? Es una distorsión de la imagen. Pues es muy común y todas las imágenes, prácticamente todas las imágenes tienen ruido. Lo que hay que ver es si ese ruido es aceptable o no es aceptable. Entonces, les voy a mostrar aquí una imagen con mucho ruido y una imagen con poco ruido. Entonces, la imagen con mucho ruido, ustedes van a ver precisamente de lo que les estaba hablando, que son puntos como que no corresponden a la naturaleza de la imagen. Y con el poco ruido, quizás ustedes no lo alcancen a distinguir. Siempre va a existir el ruido, va a estar ahí, pero quizás es algo así como un 1% de la señal, y es algo que su cerebro, sus ojos no son capaces de observar en la imagen. Ahora, el ruido es algo que se puede medir, ¿verdad? Y hay dos tipos de ruidos. Por un lado está el ruido cuántico y por otro lado está el ruido electrónico. Hay otros tipos, pero básicamente nos vamos a enfocar en estos dos. El ruido cuántico tiene que ver con algunos efectos físicos que se dan para generar una imagen. Por ejemplo, tenemos el efecto fotoeléctrico que interactúa de tal manera de que viene un fotón, tiene una interacción con un átomo, genera una ionización y toda su energía la deposita aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Este electrón que libera este fotón sucede de que puede tener alguna relación o alguna interacción con otros que están por aquí y generar algún rayo X, ¿verdad? Puede ser que este electrón ioniza a un átomo que esté cerca y ahí va a generar otro rayo X, y ese rayo X puede ir hacia el detector de imagen y causarnos un ruido. O sea, aún el efecto fotoeléctrico puede causar algún ruido, aunque mínimo. Pero el efecto Compton es el peor. El efecto Compton genera muchísimo más ruido. ¿Y cómo lo hace? Porque viene un fotón, el fotón genera una ionización en un átomo, ¿y qué va a pasar? Parte de la energía se libera con el electrón, ¿verdad? Y puede generar por ahí otras interacciones. Y parte de la energía simplemente se escapa por medio de otro fotón, y ese fotón toma otra dirección. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo aquí un dedo y viene aquí este fotón por el efecto Compton, no necesariamente su señal va a caer atrás de las primarias, sino que puede ser que se desvíe unos 30 grados y llega, digamos, a una distancia 20 centímetros allá del receptor de imagen. Entonces, ¿qué va a pasar? No nos va a dar una imagen fiel, porque quizás va a llegar señal en un lugar donde ni siquiera hay haz primario, ¿verdad? Pues el concepto de haz primario es simplemente los rayos X que surgen justo del blanco que viene del tubo de rayos X, ¿verdad? Entonces, si hay algún fotón que no viene del haz primario, ese fotón no nos genera una imagen, una señal útil para la imagen, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Entonces, al final todo eso genera ruido, y ese ruido se llama ruido cuántico. Lo pueden ver en la imagen, ¿verdad? Donde tenemos
la radiación dispersa, en ejemplo, tenemos todo este sistema de las primarias. Ahora, otra idea es el ruido electrónico. El ruido electrónico ya tiene otras causas, también son físicas, pero tienen que ver más con el diseño de los circuitos electrónicos, con la eficiencia de los distintos dispositivos electrónicos, como los capacitores, las resistencias, todos estos elementos de circuito, pueden generar una no continuidad en la señal. Por ejemplo, uno supone que el voltaje va a ser constante. Puede ser que ese voltaje experimente pequeñas variaciones, que no sea totalmente corregible. Entonces esas pequeñas variaciones de voltaje van a causar una especie de ruido electrónico. Entonces eso también va a estar presente en todas las imágenes, porque es imposible deshacerse del 100% de ese ruido. Siempre va a haber un pequeño porcentaje, ¿verdad? El porcentaje tiene que ser razonable para que no se confunda con la señal que es la que nos va a generar la imagen. Respecto al ruido electrónico, podemos ver nosotros en la imagen que lo que queremos ver realmente es esa montañita verde que ustedes ven ahí. Sin embargo, nuestro sistema de imagen de recepción no es perfecto, entonces siempre va a tener un ruido de fondo, que es lo que ustedes ven ahí negro. Entonces, al final, la única señal que vamos a poder ver es lo que ustedes ven ahí rojo. Entonces, es una suma del ruido, esas pequeñas variaciones, y de la señal, que sería esa montaña verde. Entonces, esa suma es la que vamos a ver nosotros. Y a esa suma nosotros le podemos, por medio de algoritmos, restar el ruido para saber realmente cuál es la señal original. Entonces, de eso se trata. Muchas veces restar el ruido en sí no se puede porque no sabemos cuál es el ruido con exactitud. Sabemos cuáles van a ser las variaciones, es decir, entre qué rangos. Por ejemplo, podemos saber nosotros de que nuestra señal va a tener valores entre 100 y 200 valores de píxeles, digamos, y que el ruido va a tener valores entre 10 y 20, digamos. Entonces nosotros podemos saber que entre 10 y 20 va a ser la incertidumbre que podemos saber nosotros en cuanto a la señal. Es decir que si, por ejemplo, en una región tenemos que el valor de píxeles es 120, en realidad puede ser que sea o 110 o 130, ¿verdad? Porque va a tener esa pequeña variación. Eso es el ruido, ese es el efecto del ruido. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es el ruido. Digamos, vean ustedes esa imagen. Pueden ver ustedes que hay unos puntos y hay un fondo. Entonces, el valor de píxel del fondo va a tener una media. Por ejemplo, puede ser que tenga un valor medio de 30. Y el valor de píxel de cada uno de esos puntos puede ser que tenga un valor medio mayor, por ejemplo, 80. Sí. Pero ¿qué va a pasar? Ustedes ven que está pixeleado, está como con demasiadas variaciones. Entonces eso significa que no todos los píxeles que están en el fondo son 30 y no todos los píxeles que están en uno de esos puntos blancos son 80, sino que hay muchísima variación. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar algunos datos de ahí y decir, vaya, agarremos una muestra. Entonces supongamos que tenemos unos píxeles del fondo. Estos de aquí son píxeles del fondo, estos dos. Y estos dos de aquí son píxeles del objeto ya, del objeto blanco. Entonces, pero saben que la muestra es muy pequeña, vamos a hacerla mejor de 3 valores. Así. Estos 3 valores son del fondo, que en inglés es background, por eso le ponen siempre B y G. Y aquí estos otros 3 son del objeto, o sea, le ponen S porque es la señal que realmente nos es útil. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, aquí en el background podemos tener valores como 28, 32 y digamos que 31.
y en el caso del objeto podemos tener un valor como 85, 74 y digamos que 79. Bueno, entonces de esos valores, en realidad solo estoy tomando 3, pero ustedes ya en una imagen real van a encontrar 1000 valores, quizás una distribución de 1000 valores. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar cuantitativamente lo que es el ruido? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es hacer un análisis estadístico de estos valores. Veamos en este caso. De estos datos de fondo, nosotros podemos sacar un promedio. El promedio, pues, ustedes lo saben, es algo muy sencillo. Sumamos los elementos y lo dividimos entre el número de elementos. En este caso, ponemos una raya, un sombrero, para determinar o para decir que esto es un promedio. Entonces sería la suma de los elementos, 28 más 32 más 31, todo dividido entre el número de elementos, 3. ¿Verdad? Entonces, en este caso, el promedio sería, 30.33. 30.33. Entonces sería así. Esta fórmula se puede generalizar y de hecho ya está 1000 veces generalizada en estadística. La vamos a poner así: la suma de todos los elementos desde el primero hasta el último, ¿verdad? Hasta el último que es n, aquí subí, entre n, que es el número de elementos. Entonces, de esta misma manera podemos nosotros sacar el promedio, pero no para el fondo, sino que también para la señal. Entonces, eso como un ejemplo. Por otro lado, también podemos nosotros sacar la desviación estándar. La desviación estándar la vamos a sacar como la suma, como esta fórmula que ustedes ven acá, ¿verdad? Que es básicamente de cada uno de los elementos, yo voy a sacar la diferencia entre ese elemento y la media, lo elevo al cuadrado y luego le saco a la suma de todo, le saco la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, eso es una medida de cuánto se dispersan los datos. Por ejemplo, digamos que tengo un conjunto de valores aquí. Estos valores. ¿Cuál va a ser la media? Pues va a ser una línea que va a tener una distancia mínima a cada uno de estos puntos, ¿verdad? Como ejemplo, nosotros diríamos que esa línea media iría más o menos como por acá. Entonces vemos nosotros que de aquí a aquí hay una distancia, de aquí hay otra, pero quizá al final la suma de todas estas distancias da 0. Entonces esto sería la media. ¿Y cuál sería la desviación estándar? Pues básicamente yo saco la diferencia entre cada punto y la línea, todas estas diferencias, las sumo. En este caso, como ustedes lo ven en la fórmula, primero las elevo al cuadrado, luego las sumo, luego la divido entre el número de elementos, en este caso sería 4, y luego le saco la raíz cuadrada. Eso es la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, la desviación estándar también nos va a servir para ver cuánto se dispersan, cuánto se alejan los datos de la media, ¿verdad? Una medida de dispersión. Entonces, con una medida de tendencia central, que es la media, y con una medida de dispersión, que es la desviación estándar, es suficiente para hacer un análisis interesante de cómo se comportan esos píxeles en la imagen y de cuánta calidad pueda tener, ¿verdad? Entonces, en este caso, como el ejemplo, ¿verdad? Ya sacamos la media, ahora podemos sacar también la desviación estándar. Entonces, hagámoslo. La desviación estándar sería simplemente, ¿verdad? Como les dije anteriormente,
la suma de los cuadrados entre el número de elementos. En este caso, primer elemento, 28. Entonces sería 28 menos la media, que sería 30.3. Lo elevo al cuadrado, más 32 menos 30.3, lo elevo al cuadrado, más 31 menos 30.3, lo elevo al cuadrado, y aquí ya tengo todas estas diferencias, ya las tengo. Ya las elevé al cuadrado, ahora solo lo divido entre el número de elementos, como son 3. Ahora, como esto solo es una muestra, entonces no se divide realmente entre el número de elementos, sino entre el número de elementos menos 1. ¿verdad? En este caso no sería entre 3, sino entre 2, ¿verdad? Y de esta manera puedo obtener ya la desviación estándar. ¿Verdad? Estos datos se pueden insertar en la calculadora, pero nosotros podemos aquí hacer un paso intermedio y decir, bueno, 28 menos 30.3 pues sería negativo 2.3. Como esto está al cuadrado, pues el negativo al final no tiene ningún sentido. En este caso, 32 menos 30.3 pues sería simplemente 1.66. En este caso daba positivo. Y en el otro caso sería 0.66. Todo esto entre 2. Entonces, al sumar esto, ya en la calculadora lo podemos hacer, nos va a dar un valor. Bueno, el resultado de esto, ya al ingresar el dato a la calculadora, nos da 2.06. Aquí hay que tener cuidado de que primero se hacen las sumas, ¿verdad? En este caso nos da algo así como 8 punto algo, se divide entre 2, nos da algo así como 4. Y luego le sacamos la raíz cuadrada. Hay que seguir el orden de las operaciones, eso es muy importante. Al final nos da 2.06. Entonces tenemos una desviación estándar de 2.06. Hay que recordar que esta es una desviación muestral porque solo tomamos 3 píxeles de la imagen. No hay que olvidar la imagen que tenemos allá. La imagen tiene una gran cantidad de píxeles, miles o cientos. Bueno, entonces tenemos la desviación estándar y el promedio que da en este caso 30. Entonces podemos saber más o menos algo de la calidad de la imagen. Ahora podemos ver aquí que hemos hecho lo mismo, pero para los datos de la señal. Tenemos igual tres valores, sumamos los 3 valores, los dividimos entre 3 y nos da el promedio. Con la desviación estándar de estos datos también hacemos lo mismo. Al promedio le restamos cada uno de estos valores y nos va a dar estos números. Se le van al cuadrado, se suman y luego se dividen entre el número de elementos menos 1, o sea, entre 2. Esto nos va a dar una desviación estándar de estos datos de la señal de 5.52. Ahora, fíjense que este dato de la desviación estándar ya de la señal no siempre se usa. ¿Por qué? Porque a veces lo que nosotros queremos ver es precisamente las variaciones de la señal, porque puede ser que la señal sea una señal senoidal, ¿verdad? Y entonces cada uno de estos datos represente realmente una variación importante en la señal que nos va a dar, por ejemplo, algún sonido, algún color o algo que no sea de utilidad. Entonces a veces la desviación estándar de la señal no se usa, se usa más que todo el promedio y se usa regularmente la desviación estándar del ruido, porque el ruido sí siempre se considera homogéneo. Pero digamos que si nosotros consideramos que la señal también es homogénea, por ejemplo, es un hueso, totalmente es un hueso, entonces igual no deberían de haber muchas oscilaciones, muchas variaciones. Entonces ahí sí sería útil sacar la desviación estándar de esos datos. Entonces ya con esto, sabiendo sacar el promedio y la desviación estándar de un conjunto de datos, sean fondo, sean señal,
pues ya podemos avanzar en los siguientes conceptos. Por ejemplo, en el concepto de contraste y en el concepto de relación señal a ruido. Bueno, ya habiendo sacado los datos anteriores, ahora podemos avanzar en la relación de señal de contraste a ruido y de señal a ruido, ¿verdad? Estas dos cantidades son súper importantes para determinar con qué fidelidad se ve la imagen o los objetos dentro de un fondo. Entonces, con respecto a la relación de contraste a ruido, pues es bien fácil. Nosotros ya teníamos anteriormente la media de los datos de la señal, ¿verdad? ¿Cuánto nos daba? 79.66, ¿verdad? Entonces este dato lo podemos anotar aquí. 79.66 periódico. Esta rayita significa que es periódico, es decir, que sigue hasta el infinito los 6, ¿verdad? O en realidad se puede redondear a 67 también. Bueno, por otro lado, también tenemos la media del fondo, ¿verdad? Este ya lo habíamos sacado del background, y esto nos daba un valor de 30.3, ¿verdad? Entonces, la desviación estándar del fondo ya la habíamos sacado también y nos daba 2.06. Entonces, la relación de contraste a ruido pues sería simplemente la resta de estas dividida entre esto, ¿verdad? Algo muy sencillo. Entonces lo podemos hacer aquí. Sería CNR igual a 79.67, digamos ya redondeado, menos 30.3 entre 2.06. Esto nos va a dar un valor. Y ahora también podemos sacar la relación señal a ruido. En este caso sería, como ustedes pueden ver en la fórmula, cada valor x sub y de la señal, es decir, de esta columna de acá, cada valor x sub y de la señal menos la media de los valores del fondo. Todo eso lo sumo y luego lo divido entre la desviación estándar del fondo. Entonces, básicamente, lo puedo hacer aquí, como esto es un ejemplo súper fácil, ¿verdad? Sería 85 menos la media del fondo, es decir, menos 30.3. Sería más 74 menos 30.3 más 79 menos 30.3. Todo esto entre la desviación estándar del fondo, sería 2.06. Al final esto me va a dar la relación señal a ruido, ¿verdad? Muy bien, ahora ya con el uso de la calculadora, pues simplemente la relación contraste a ruido nos dio aproximadamente 24, ¿verdad? Saliendo de estos datos. Y la relación señal a ruido, mucho más fácil que sacar la desviación estándar, ¿verdad? Hacemos la diferencia de estos valores y nos va a dar 71, ya redondeado, 71. Entonces es muy buena relación señal a ruido. Probablemente nosotros estemos trabajando con imágenes de menor calidad que esta, ¿verdad? Con que tenga una relación señal a ruido mayor a 5 ya se considera que pues la señal o esta imagen puede ser útil, ¿verdad? Entonces en la próxima clase hablaremos de contraste, de resolución espacial, resolución de contraste y de los números binarios y cuánto se usa todo eso en informática y en imágenes médicas. Hasta luego.